Buenas. Buenos. Buenos días a todos. Hoy vamos a ver la tipología de vehículos de transporte según los medios. Esta es la segunda vez que se hace. La primera se fracasó en el sentido de que no quedó la grabación. Entonces vamos a repetirla para que todos ustedes, y sobre todo las personas que no, los aprendices que no pudieron asistir, la puedan observar. Entonces veamos concretamente. La tipología de vehículos, tipos de vehículos de transporte según los diferentes medios. Eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces, esta sesión se hizo para las fichas 2868-400 y 2868-406. Bien, entonces, nuevamente saludarlos y decirles que vamos a hacer lo posible para que las cosas no funcionen. ¿Qué es que las cosas no funcionen? Las cosas no funcionan es cuando ustedes reciben la información que se necesita para hacer lo que se necesita. Les voy a tratar de ser lo más claro y lo más explícito. La evidencia se llama RAP 31, que corresponde a la guía 2, ¿sí? Y que corresponde a la actividad de aprendizaje 1, evidencia 3. Taller, tipología de vehículos de transporte según medios. ¿Por qué es un taller? Porque no es que vamos a escribir un documento, no, simplemente vamos a llenar unos cuadros y esos cuadros se hacen a manera de taller. Ustedes van a tener que hacer una serie de consultas y esas consultas van a garantizar que ustedes aprendan un, un tema específico, o sea, cumplir con un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de esta evidencia es que ustedes empiecen a manejar las diferentes los diferentes medios de transporte que hay en el país y que aprendan a distinguirlos, a valorarlos, a analizar su capacidad de carga, su velocidad, sus dimensiones, etcétera, etcétera. Entonces, de eso se trata esta evidencia. Y esta evidencia es grupal. Y hago énfasis en que es grupal porque, primero porque preguntan, ¿y esa evidencia es grupal o es individual? Entonces, primero que todo es grupal. Ya les he dicho que la mayoría de las evidencias del SENA son grupales. ¿Por qué? Porque se necesita, como dice esta frase, una vez más les recuerdo, estas evidencias nos obligan a un pensamiento de oligarcas, de ricos capaces de administrar el valor que muchos obreros producen. O sea, es lo que se llama en esta sociedad capitalista, es lo que se llama administrar. ¿Qué es administrar? Administrar es tener la capacidad de poner a gente con ciertas capacidades a funcionar como maquinitas, como engranajes de una máquina para que produzcan X producto, para que elaboren X producto. Si yo tengo pensamiento de oligarca, de rico, tengo la capacidad de hacer que todo ese conglomerado produzca. Si no tengo capacidad, entonces soy de las personas que digo, no, es que si no lo hago yo no sirve, es que el único que puede hacer las cosas soy yo, si no, no quedan bien, y entonces estoy condenado a que voy a tener que vivir de lo que yo produzca, de lo que yo trabajo. Si soy carpintero, entonces yo viviré de las mesas que yo hago. Pero si tengo mentalidad empresarial, voy a vivir de las mesas que hagan muchos trabajadores, o sea, voy a tener la capacidad de multiplicar mis ingresos. ¿Sí? ¿Por qué digo todo esto? Porque ustedes a través del
trabajo grupal van a tener que limar las perezas, van a tener que llamarle a sus compañeros, van a tener que desarrollar paciencia, van a tener que mejorar, aprender a mejorar la comunicación, hablar de manera que les llegue, ¿sí? Que les llegue, que los convenza, que los motive. Eso es tener un pensamiento inteligente en una sociedad capitalista, ¿sí? Entonces, prepárense. El SENA les está dando la oportunidad no solamente que sepan una tecnología, sino que se preparen para ser jefes, para ser profesionales, ¿sí? Profesionales. Eso es un profesional. Bien, entonces ya sabemos que cada elemento del equipo es una pieza. Si el piñoncito pequeño, por pequeño que sea, no funciona, si se cae, este no le puede transmitir movimiento a este, entonces no habrá equipo, no habrá un trabajo que produzca los objetivos que se requieren. Bueno, entonces vamos a hablar de nuestra evidencia de hoy. ¿Qué es lo que vamos a decir? Entonces vamos a decir que a partir del material visto en el componente formativo modos y medios de transporte, que es el que hemos visto durante los últimos 2 meses, el aprendiz elaborará un taller de la tipología de vehículos, pesos, dimensiones, capacidades de los diferentes medios de carga y pasajeros. Ahí yo no he visto mayor obstáculo, mayor problema. Tal vez de pronto un poco la matemática, pero pues es calcular volúmenes, ¿sí? Ahorita hablamos específicamente de eso. Teniendo en cuenta los modos de transporte, ¿sí? Ya a estas alturas ya sabemos que es un modo de transporte y empleando medios de transporte, que es lo que más nos interesa ahorita, de acuerdo a una normatividad establecida por los entes adscritos del Ministerio del Transporte y las demás entidades que regulan el transporte en el país. A continuación se muestran algunos de los cuadros para diligenciar el taller de la tipología de vehículos según modalidad del transporte y las variables a tener en cuenta. Hay que ver el material complementario. Hay un Excel, que ahorita se lo muestro, y entonces con eso vamos a tratar de que las cosas se hagan mucho más fáciles. Este link, ¿sí? Este link vamos a copiarlo. Bueno, sí, copiémoslo copiémoslo aquí en el chat para que a ver si a ustedes se les facilita copiarlo. Me pareció interesante que compartirlo con ustedes porque aun cuando no es una ley de la República, pero sí fundamenta mucho los criterios que se utilizaron para emplear los diferentes medios de transporte, para caracterizarlos. Entonces es interesante. Sin embargo, lo más importante es que ustedes vean la resolución 4100 de 2004, se la pueden bajar de la web, ¿sí? Donde ya se especifica, ¿sí?, claramente cuáles son los tipos de vehículos que pueden movilizarse en el país y cuál es la designación. Esto es lo importante, la designación, ¿sí? Entonces, aquí hay dos cosas interesantes, que es el camión en sí y el tráiler, ¿sí? Entonces, ¿qué es eso del tráiler? Hombre, pues eso del tráiler es que, sobre todo los países escandinavos, utilizan esta partecita que permite que, mire, si nosotros miramos aquí este camión, nosotros vamos a ver que, a ver, lo agrandamos un poquito, nosotros vamos a ver que fácilmente este camión puede, con el mismo combustible, con el mismo conductor, o sea, con los mismos costos fijos para la movilización de la carga, estamos prácticamente duplicando la capacidad de carga del vehículo. Entonces les decía que en los países escandinavos prácticamente todo vehículo tiene su tráiler,
pero pues por varias razones. Primero porque ellos han dedicado a pensar cómo ser competitivos frente al resto de Europa, primero, que la tienen cerca. Segundo, las carreteras son mucho más planas, la zona es mucho más plana, entonces es más fácil. Nuestras carreteras presentan ciertas dificultades, demasiadas curvas, y manejar un camión de este tamaño, ¿sí? Un 3R2, pues es un poco complicado. Sin embargo, vale la pena que ustedes lo conozcan, que lo tengan en cuenta porque eso mejora la capacidad de carga, disminuye costos. Al disminuir costos nos hace mucho más competitivos. Al hacernos más competitivos podemos poner productos nuestros en el mercado internacional a un mejor precio. Entonces probablemente vamos a poder exportar. Fundamental para un país tener la capacidad de exportar. ¿Sí? En un mundo globalizado como el que estamos viviendo ahorita, el que no exporte está bloqueado. ¿Sí? Sin entrar en detalles políticos, una de las cosas que tiene quebrado a Cuba es eso. ¿Sí? No tanto es porque sea socialista, porque sea de fiel, sino porque no puede exportar porque lo tienen bloqueado económicamente. Al no poder, o sea, cuando yo produzco, vamos a decir que somos muy buenos productores, y entonces yo produzco, mi esposa produce, mis hijos producen, todos producimos aquí en la casa, por ejemplo, melcochas. Entonces somos unos salvajes, unos berrionchos para producir melcochas. Y si no hay nadie que las venda, ¿qué hacemos? Primero, pues las primeras melcochas no las comemos y después arrumar las melcochas. Entonces, es importantísimo para que un país se pueda desarrollar, para que pueda tener un mejor Producto Interno Bruto que se mueva y que ese Producto Interno Bruto sea vendible. Por eso, les colocaba ahí en el WhatsApp eh, un videito donde una muchachita dice, eh, habla cosas fabulosas del tren. Pues el tren es, con un maquinista mueve 40 vagones, o sea, mueve 40 camiones. ¿Será que eso genera disminución de costos? Y al disminuir costos aumenta la competitividad porque ponemos la carga en Barranquilla o en cualquier puerto a un mejor precio. Entonces eso es lo que ustedes tienen que analizar. Una cosa es la cosa política y otra cosa es que definitivamente tengamos la capacidad, ¿sí? Tengamos la capacidad de interpretar, porque ustedes se están preparando para ser mañana los dirigentes. Y si van a ser los dirigentes de mañana, pues entonces, listo, háganle, háganle. Pongamos esto en el puesto, creo que era 100.000. Bueno, listo. Ok. Sigamos. Entonces, les recomiendo la resolución 4100 de 2004. Descárguenla de la web, no hay ningún problema. Léanla. Cójanla, léanla. No les estoy diciendo que se la aprendan de memoria. Léanla. Pues ya saben que tiene la resolución, cuáles son sus características, El día de mañana la guardan ustedes en su computador y el día de mañana cuando ustedes tengan que tomar decisiones, pues entonces acuden a la ley. ¿Sí? No se trata de aprender las cosas de memoria, sino se trata de saber dónde están las cosas, cuáles son las cosas que necesitamos para tomar determinaciones. Bien, entremos en materia. ¿Qué es entrar en materia? Pues hacer el taller. El taller se compone de una serie de cuadros. El primer cuadro, que es el taller tipología de vehículos de transporte de carga terrestre. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Colocarle el código. No les dije que esto tiene una serie de designaciones. ¿Cuáles son esas designaciones? Hombre, que la clasificación o esa designación tiene que ver con el número de ejes del vehículo. Este es el vehículo y este es el trailer. Este es el trailer.
Entonces, este tracto camión, ¿sí? Tiene 3. ¿Qué es ese 3? Que tiene 3 ejes el tractor, o sea, lo que nosotros llamamos cabezote, lo conocemos como cabezote, tiene 3 ejes, ¿sí? Y S2 quiere decir que el tráiler tiene 2 ejes, o sea, que hay 2 en la parte posterior, hay 2 ejes. Esa es la clasificación que le están dando en esa ley. ¿Con base en qué? Con base en el número de ejes. Bueno, listo. Eso es para que ustedes lo van a leer, lo van a entender. Entonces, tienen que empezar a untarse, a entrar en materia de cómo se mueve, cómo se clasifican los vehículos. Pues ese es el objetivo de esto. Esta evidencia tiene ese objetivo. La descripción del medio, ¿cómo se describe? De 3 ejes con remolque de 2 ejes. Listo. Medidas. Entonces, ustedes investigan. No, bueno, no hablemos de investigación, porque la investigación es algo mucho más científico, no complicado. No es del otro mundo, pero es más, tiene una metodología científica. Entonces, simplemente es una consulta. ¿Qué se debe consultar? ¿Cuáles son las medidas de este vehículo? Pues que tiene un ancho máximo 2,60, altura máxima 4,40 y una longitud máxima de 18,5. Cubicaje. Entonces ahí es donde tenemos que tener cierta pericia, cierta experticia, en el sentido de que el ancho máximo es 2,60, pero el ancho real, ¿sí? Útil para transporte de carga es 2,50. ¿Cómo se sabe eso? Hombre, porque es que hay que dejar un espacio de más o menos 7 centímetros al lado y lado para el embarandado. Esto debe tener espacio para colocar un embarandado al lado y lado. Así no lo tenga, pero toca dejarlo. Altura máxima, 4,40. Nosotros no podemos creer que esa sea la altura para la carga. Nosotros tenemos que descontar el pedazo que va desde la plataforma del tráiler hasta el piso, ¿sí? Son 1,40 centímetros, 1,40 metros. Y de aquí a aquí, ¿sí? Es el espacio, la altura útil. ¿Sí? Entonces, a esto 4,40 hay que descontarle el 1,40 al piso y hay que descontarle un margen para que no vaya a pegar contra los puentes o contra los controladores de altura que se colocan en las vías. Entonces, cuando nosotros descontamos eso, entonces ahí sí multiplicamos el largo por el ancho y por el alto y nos da el cubicaje, ¿sí? Si yo multiplicara esto, por esto, me daría muchísimo más que los 102 metros cúbicos. Entonces, ¿esto quién se lo dice? Bueno, pues la experiencia. Ustedes los camiones analicen, de pronto tengan 1 metro y cuando vayan por ahí, por algún lugar donde hayan vehículos de carga, miren la altura de la plataforma, analicen la altura, bien cuando pasa un camión por debajo de un puente o de un vehicular, el espacio que hay entre la altura máxima del camión y el puente. Entonces, ahí se van formando la idea de cómo se debe cargar un camión, porque ustedes un día van a tener que tomar decisiones. Y la capacidad de carga sí la da el concesionario o el fabricante de los vehículos, ¿no? Aquí en Colombia nosotros no tenemos fabricantes de vehículos, esa información nos la da los concesionarios que distribuyen esos vehículos. Entonces, estos tienen una capacidad de 48 dólares. Entonces, ¿qué hice yo aquí? En este renglón hice una parte de la tarea. La idea es que ustedes elaboren esto 5 veces con 5 medios diferentes. ¿Listo? Cuando ustedes hacen este recorrido con 5 medios diferentes, ya están muy cerca de saber, mucho más cerca de saber cuál es la tipología de los vehículos de transporte de carga terrestre. ¿Listo? Ese es el objetivo. Si ustedes hacen esa tarea bien hecha, pues van a aprender lo que se necesita que sepan. Bien, modo terrestre. Entonces, en el modo terrestre, pues listo.
es la tipología de vehículos de transporte de pasajeros terrestres. ¿Sí? Entonces, lo mismo. Es ¿cuál es la referencia, la modalidad de ese tipo de vehículo? ¿Cuál es el grupo I o clase? ¿Cuál es el tipo de vehículo? La descripción del medio, la capacidad del vehículo. Y finalmente colocar una imagen del medio de transporte que estamos analizando. Eso es lo que ustedes tienen que elaborar. Aquí quedó ya escrito, aquí les puse la imagen. ¿Sí? Listo. Este es el modo terrestre, ahí está en Transmilenio. Entonces, llenar esa información, al llenar esa información están ingresando, se están relacionando con la información que se necesita. El tercer cuadro, ¿sí? Es taller tipología de vehículos de transporte aéreo. ¿Sí? Entonces, aquí la única recomendación es que piensen que no es solamente el avión, sino que también hay helicópteros de carga, ¿sí? Inclusive helicópteros de carga pesada. Y entonces, que hay globos aerostáticos que transportan también carga, ¿sí? Entonces, analicen todo. O sea, ¿qué es interesante? Tener un espectro amplio de todas las posibilidades. ¿Y eso qué quiere decir? Hombre, que de aquí a mañana ustedes van a tener que tomar una decisión y ustedes dicen, no, eso allá no entra ningún. ¿Qué helicóptero va a entrar? Vamos a contratar un globo aerostático, ¿sí? Y de pronto será más económico y de pronto tendrá mayor capacidad de carga y de pronto, bueno, qué sé yo. O sea, tener el universo de las posibilidades para tomar una mejor, una más acertada decisión. Listo. Modo aéreo. Tipología de vehículos de transporte de elementos unitarios carga ULD transporte aéreo. Unit Load Device. ¿Qué es eso de la unidad de carga contenedorizada? Contenedorizada en el medio aéreo. Hombre, que a la humanidad se le ocurrió algo muy inteligente, que es hacer unas cajitas estandarizadas que le sirvan a los colombianos, a los uruguayos, a los chinos, a los rusos, a todo el mundo, esas cajitas que nos van a servir y que van a tener una dimensión estándar que nos va a garantizar que nosotros podamos elaborar o empaquetar nuestros productos con un submúltiplo de esas cajitas que se llaman contenedores y que están por todo el mundo. Pues cuando yo empaco en una caja zapatos o aguacates o lo que sea, yo lo hago submúltiplo del contenedor. Entonces, cuando yo voy a meter mis cajas dentro del contenedor, va a quedar completico, va a quedar lleno a lo ancho, va a quedar lleno a lo alto. Probablemente si hay capacidad para que esas cajas puedan apilar hasta el techo, pues va también a quedar bastante lleno. ¿Qué quiere decir? Que voy a aprovechar a maximizar la capacidad de carga, por lo menos por volumen, al interior del contenedor. Digo por volumen porque puede suceder que mi carga sea pesada y no pueda meter todo el peso en todo el volumen que yo quisiera meter, a pesar de que lo pueda meter por el exceso de peso. Pero esas cosas las vamos a analizar. ¿Esto qué es? Que pues sí, sencillamente a los aviones también se les diseñaron para los aviones unos contenedores especiales. Esos contenedores, conózcanlos, analicen, miren cómo se transportan esto. Bien, hay muchas cosas interesantes alrededor de la contenedorización, ¿sí? Más fácil de transportar, más seguro, en el sentido de que no se van a perder productos, más que otra cosa, más menos posibilidades de que nos van a meter cosas materiales que no son nuestros materiales. Me van a meter coca, me van a meter cualquier otra droga, cosas de esos, y nos van a meter en cantidad de problemas. Entonces esas cajas, esos contenedores van sellados de tal manera que no se puedan abrir.
y que nos garantice que van a llegar al lugar de destino y que no vamos a tener interferencias, no vamos a tener eh, elementos dañinos metidos dentro de nuestra carga que nos van a dañar la imagen, que nos van a dañar el comercio, que nos van a dañar todo el problema que se pueda presentar, todos los problemas que se pueden presentar. Bueno, entonces, transporte de contenedores terrestres y acuáticos. Entonces, ¿qué es esta tablita para qué es? Hombre, porque es que hay una transferencia muy empleada en todos los países y es transportar desde el lugar de producción hasta el puerto y desde el puerto subir a un buque, ¿sí? Subir un buque para llevarlo a con destino a otro país. Esto es muy usado, muy útil, muy práctico. Entonces ya hay puertos contenedorizadores especialistas únicamente en mover carga a través de contenedores. Si tú no llevas la carga en un contenedor, no hay nada que hacer porque no hay cómo subirlo al buque. Entonces, cada día esto se hace por la facilidad, por la seguridad, por las necesidades de la agilidad del mercado internacional, se requiere mucho de esto. Entonces, esta eh, tablita nos va a facilitar el conocimiento. 5 renglones, 5 medios y listo, eso es todo. El taller de tipología de vehículos de transporte férreo, ¿sí? Entonces, el transporte férreo no es solamente el tren. ¿Qué más hay? ¿Sí? ¿Qué otras alternativas hay? Entonces, analicen esas alternativas, colóquenle, pues, no tenemos demasiadas, pues colóquenle por las 3 o 4. Pero ya con eso vamos a saber qué tipo de transporte hay. Sí, le incluyan ahí el metro y incluyan ahí el autoferro. Está un poco indeciso por su poca capacidad, pero bueno, miren todas las posibilidades. Vuelvo y les digo, miren el universo amplio, grande, de tal manera que el día que necesiten tomar decisiones al respecto, pues puedan escoger de toda esa diáspora que ustedes han aprendido a conocer a través de este ejercicio. El E es taller tipología de vehículos de transporte de contenedores terrestre y acuático. Es lo mismo, pero entonces dicho de otra manera, muy parecido al anterior, pero ya especificándose el transporte de contenedores terrestres, el transporte de contenedores acuáticos. ¿Sí? O sea, visto desde el punto de vista intermodal. O sea, ya hay dos medios de transporte, dos modos de transporte unidos para hacerse efectivo. Listo. Entonces dice que a partir del material visto, ¿sí? Bueno, esta es la descripción que me quedó repetida. Entonces, eso es todo. Son esos cuadritos, elaboran esos cuadritos. Esos cuadritos los elaboré en Excel, ¿vean? ¿Está? ¿Listo? En un Excel y se entregan al profesor de tal manera que no hay inconveniente. Siempre hay que hacer una página, la página introductoria, acuérdense las normas APA, ¿sí? Una página donde se presenta el trabajo, una página al final donde ustedes elaboren unas conclusiones, por lo menos con respecto a mí, yo sí exijo que hayan unas conclusiones. Las conclusiones es hablar y decir cómo me pareció esta evidencia, qué provecho le saqué a esta evidencia, qué aprendí, vale la pena, no vale la pena. Podrían decir ustedes, no, profe, yo sugiero que se elimine esta evidencia porque esto no sirve para nada, no aportó nada, fue una perdedera de tiempo. Podría ser. ¿Eso qué implicaciones tiene? Pues la implicación es que al próximo curso que se dicte eso, probablemente ya no se vaya a dictar esa evidencia y los muchachos no pierdan tiempo. O sea, eso es mejora continua del proceso formativo del SENA. Y en eso ustedes habrían contribuido. Acuérdense, por encima de todo, su objetivo es garantizar que en cada uno de ustedes
que nada ni nadie les maltrate el deseo permanente de aprender. No pierdan el deseo permanente de aprender. Manténgalo vivo, manténgalo alerta, manténgalo dispuesto. Eso es lo que quería aclararles, que esto sea parte importantísimo de lo que ustedes deben conservar. No dejen que les maltraten el deseo de aprender, de conocer, de ser curiosos. ¿Listo? En cuanto a las preguntas, en la sesión que se dio, preguntaron que si se podía, que si esta charla la íbamos a subir. Pues sí, la íbamos a subir ayer, pero no se pudo porque no quedó la grabación. Entonces, por eso hacemos esta nueva sesión y voy a subirla a través de YouTube. ¿Qué otra pregunta hubo en clase? Bueno, que se explicara un poco más sobre el cálculo del volumétrico de la carga, ¿sí? Entonces, el cargo volumétrico de la carga es descontar espacios del vehículo que no son aprovechables para la carga. Por ejemplo, el tractocamión que nosotros vimos ahí, pues no se puede aprovechar en la parte del cabezote porque no se puede echar carga. Entonces, descontar eso para no cometer el error, por ejemplo, decir que los 18.5 metros del vehículo los vamos a utilizar para carga y sobredimensionamos el volumen de carga. Simplemente descontamos son 14 centímetros que descontar a lo ancho, descontamos la altura entre el piso y la plataforma, descontamos el margen que hay que dejar entre la altura máxima de la carga y la altura de los puentes. Averigüen a qué altura van los puentes, los peatonales, los puentes vehiculares. Entonces, asegúrense como se aseguran los ingenieros civiles, ¿no? Calculan la capacidad de tensión de un puente y le dejan un margen, o sea, ellos calculan si el puente está lleno de vehículos, eso va a pesar 500 toneladas, entonces ellos hacen los cálculos matemáticos para que soporte 1500, ya tienen un margen de 1000 toneladas. ¿Para qué? Para que nunca se les vaya a caer el puente. Bueno, listo, eso es lo otra cosa, pues es que el peso total es igual. El peso total, cuando ustedes van a llevar un camión a que lo pesen, ¿sí? En las básculas que se encuentran por las vías, recuerden que el peso total es igual a la carga útil, ¿sí? Menos la tara, ¿sí? Menos el peso bruto vehicular. Si ustedes calculan eso, ustedes aprenden a calcular el peso real de la carga. Entonces, cuando uno le dice, mire, es que tengo 20 toneladas de uchuva para llevar a Alemania. Entonces, ustedes con eso aprenden a calcular cuánta realmente se necesita, qué espacio realmente se necesita, qué vehículos realmente se necesita, porque no solamente son las toneladas de uchuva, sino la tara, el empaque, los vehículos, etcétera, etcétera. Bueno, entonces es eso. No hubo más preguntas, entonces dimos por terminada la reunión y listo. Creo que eso es todo. Agradecerles, les agradeció por la asistencia y esperamos que esta vez nos funcione perfectamente. Muy gentiles.